Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. La familia es el principal pilar de la iglesia y la nación. Y ya lo he dicho y lo repito hoy. Como marche la familia, marcha la iglesia. Si la iglesia está compuesta por familias enfermas, la iglesia no está enferma. La iglesia está enferma, perdón. La iglesia no está sana, está enferma. Si la nación está compuesta por familias enfermas en sus relaciones, la nación está enferma. Y es una enfermedad que, como el cáncer, irá avanzando hasta que termina todo. ¿Cómo comenzó Dios en el momento en que creó al hombre y la mujer? Tenemos que regresar al principio. Esos principios son eternos y permanecen. Hoy quiero referirme a la importancia de la familia como el pilar principal de la iglesia y la nación. En el libro el pasaje más, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el pasaje más importante en las Sagradas Escrituras para la raza humana? No sé lo que ustedes me dirían. No tengo tiempo para esperar. Pero lo más importante que encontramos es Génesis 1, 26 al 28. El sexto día de la creación que hizo Dios. Creó al hombre y a la mujer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra obra aquí, hombre, es genérica, implica a la mujer también. Hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Me llama la atención que lo primero que Dios hace con el hombre y la mujer, ¿qué es? Bendecirlos. Bendecirlos. Declarar cielos abiertos sobre ellos, como dice en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 3. Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La creación del hombre y la mujer no fue un accidente. Fue un propósito eterno de Dios. Y cuando creó al hombre y la mujer, lo primero que hizo fue bendecirlos. Porque Dios quería, o Dios había determinado, para que una familia bendecida fuera bendición para la tierra. Fuera bendición para las próximas generaciones. Y les dijo, después de bendecirlos, les dijo, fructificad. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Quiero referirme, no ir a paso tras paso, porque no es un estudio bíblico, es más temático, hablando de la familia. Fructificad y multiplicad, llenad la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo iban a fructificar y a multiplicarse y llenar la tierra? ¿Cómo lo iban a hacer? Teniendo hijos. Teniendo hijos. Los hijos son una bendición. Amén. Mis hermanos que pasaron a presentar sus hijos nos inspiran. Y Dios permitió que fuera hoy. No lo habíamos planeado, habían hablado con Orlando, pero
pero no lo habíamos planeado, pero gracias por la ilustración. Los hijos son bendición de Dios. Dígale a su hermano, mis hijos son bendición de Dios. Y dígale también, mis padres fueron bendición para mí. Porque esto es generacional, para todas las generaciones. No solamente por un tiempo, no solamente en el tiempo que vivimos, sino por la eternidad. Tengamos en cuenta este es el pasaje, el principio más valioso en toda la sociedad. Lo más valioso en el plan de Dios fue la familia, porque de la familia iba a formar su pueblo que viviría para él. Lo que hemos hablado en el pasado del PESI, propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Ahora, quiero referirme al matrimonio entre el hombre y la mujer inicialmente. El hombre y la mujer, cuando nos casamos, nos unimos en pacto matrimonial. No en contrato matrimonial, sino en pacto matrimonial. De eso hemos hablado muchas veces. En Génesis capítulo 1, el verso 31 también dice el Señor, después de que creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo lo que debían de hacer, dice al final, y vio Dios todo lo que había hecho. Cuando menciona lo que hizo, cuando hizo la luz, cuando creó todas las demás cosas, dice, cada pasaje termina, cada día termina diciendo, y vio Dios lo que había hecho y era buena. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Porque Dios es un Dios bueno y todo lo que hace es bueno. Pero cuando creó al hombre y la mujer, y cuando creó la familia a través de ellos, dice la palabra de Dios, he aquí que era bueno en gran manera. Agréguenle la frasecita, en gran manera. No solamente era bueno, fue bueno en gran manera. Tengámoslo en cuenta. En alguna oportunidad le hicieron a Jesús una pregunta, si era lícito divorciarse por cualquier causa. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿A qué se está refiriendo? A Génesis 1, 28, 26 a 28. O sea, en la referencia que Jesús hace, 4,000 años más tarde, fue sobre lo que había sucedido en el Edén. Así que no son ya más dos. Ustedes pueden ver eso en el capítulo 2 de Génesis. Cuando al final que se unió el hombre y la mujer y serán uno solo. Será uno solo. Al final termina el capítulo 2 hablando de que eran uno solo. Sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que se llama pacto matrimonial. Un matrimonio, ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. Vivimos en un mundo donde esto no se tiene en cuenta. Yo escucho con frecuencia, y no estoy juzgando a nadie, simplemente es la realidad que vivimos. Pero Dios lo va a cambiar vez tras vez. Dios nos va a volver a llevar a lo que hemos llamado el pacto, lo que hemos llamado el mandato cultural o el mandato creacional, que es Génesis capítulo 1 y 2. En ese pacto generacional, Dios empezó a destruirse cuando el hombre pecó en el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 3, vino Satanás y se introdujo. Y lo primero ¿dónde actuó Satanás? Inicialmente cuando vino a tener su acción en la tierra. ¿Dónde obró? No en los árboles, no en los animales, no en ninguna otra parte, sino en la familia. Se acercó
a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho, ¿no? Conocen la historia, el capítulo 3 de Génesis. Y desafortunadamente, Adán y Eva creyeron a Satanás, obedecieron a Satanás, y entonces entró el pecado y vino la fatalidad para la familia. Hoy, después de tantos años, sigue el mismo proceso. Satanás apunta a cualquier familia que ve en paz, entra para tratar de destruirla, porque si algo que Satanás aborrece es la familia. Como consecuencia aborrece a tus hijos, a mis hijos. Siempre va a encontrar la forma, y a veces, y nosotros le abrimos la puerta muchas veces, y después decimos, es que Dios lo permitió. Bueno, sí, Dios lo permite porque usted es terco, y yo también. Dios lo permite y no me obliga. Pero fui yo quien le abrió la puerta a Satanás. Y no quiero obedecer a Dios para entender que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Los primeros que sufren cuando un matrimonio se divorcia o se separa, ¿quiénes son? Los hijos. Y no hay duda que aquí hay más de uno que viene de hogares que pasaron por esa condición, por esa situación. Es lo normal, pero no solamente es lo anormal, realmente que se ha vuelto una cosa normal en nuestra sociedad. Pero Dios lo va a hacer de nuevo otra vez. Va a restaurar la familia. Y es solo a través de la familia que haremos frente a todas las circunstancias que vienen. Salmo 127, que lo leímos hace 8 días, dice que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de los hijos, porque los hijos son herencia de Jehová. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de flechas, usa las flechas como una figura. Hay una película que se llama Las Flechas, cristiana, que la vamos a tener aquí dentro de unos días para poder, en Family Life, de Family Life, que tenemos una relación muy cercana con Family Life en el centro de pensamiento, y con ellos vamos a ver varias cosas, no solamente la relación de pareja, sino de los hijos también. El Señor dice que Dios bendecirá a las generaciones a través de la fidelidad de la pareja. Y dice, no solamente, dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 3 generaciones. Pero en Éxodo 20 dice 4 generaciones. Pero al final dice hasta 1000 generaciones. Una familia bendecida que sabe levantar a sus hijos en el temor de Dios va a producir generacionalmente una bendición que perdura por 1000 generaciones. Y claro, hablando del tiempo, pero no solamente será en el tiempo, esa familia será bendecida por la eternidad. Yo tengo 3 hijos en la eternidad, 2 recién nacidos, y mi hijo David, que partió hace unos años. Ya está ya. Después yo le voy a seguir. Mecha le va a seguir, sus hermanos le van a seguir y ustedes le van a seguir también. Así que dígale a su hermano, yo voy a vivir con mis hijos para siempre. Aleluya. Gracias a Dios. Dios te escogió a ti para ser padre, para ser madre. No para tener hijos, para ser, perdónenme la palabra que siempre he mencionado, que es muy dura. Dios nunca escogió a tus hijos ni te dio a tus hijos para ser combustible del infierno, sino para ser miembros de la familia de Dios. Por eso tenemos que revisar entonces cómo estamos viviendo en nuestra vida. Dios habló de una manera muy directa. Quiero pasar
de Noé. No quiero hablar de Noé ahorita, pero en otra oportunidad hablaré de Noé. Voy a Abraham. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y ¿qué más? Serás bendición. Cuando Dios bendice a una pareja, se convierte esa pareja en bendición para otros. Serás bendición. Uno da lo que tiene. Si vive en bendición, ¿qué va a transmitir? Bendición. Bendición. Pero sigue diciendo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Porque Dios va a defender la familia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente mi familia va a ser bendecida, sino que a través de mi vida, de mi familia, Dios va a seguir bendiciendo familia. A través de tu familia, Dios va a bendecir familia. Y a través de tus hijos, de tus nietos, Dios va a bendecir otra familia. Y a través de tus bisnietos, Dios va a seguir hasta 1000 generaciones. Lo que está diciendo es el Señor siempre. Yo soy segunda generación en la fe cristiana. La primera generación fue mis padres. Mis abuelos no conocían al Señor, aunque después lo conocieron. Algunos que conocí, especialmente por el lado de mi madre. Por el lado de mi padre no conocí a mis abuelos. No sé, el Señor sabrá lo que ha hecho con ellos. Pero mis padres conocieron al Señor, estando yo muy pequeño. Y en el camino, sin saber, yo vine a conocer al Señor. Y luego mis hijos han venido a conocer al Señor. Y sé que mis nietos que van a venir en abundancia. Porque yo espero que mis nietos no cambien los hijos por mascotas. Desafortunadamente es lo que está pasando en este momento. Los jóvenes no quieren tener hijos, quieren tener mascotas. Si acaso tener un hijo máximo. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros seamos bendición a todas las familias que están a nuestro alcance. Que puedan ver cómo vive una familia, cómo debe ser la vida de una familia. No preguntando, no leyendo libros, sino mirando tu familia. Que cuando vean tu familia, la gente pueda decir: yo quiero tener una familia como la que tú tienes. Cuéntame cómo es, cómo lo hiciste, cómo lo lograste. Y tú le puedas hablar de Cristo, porque es a través de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hablamos hace 8 días y quiero recordarlo porque después de que Abraham recibió esta bendición, hizo 2 cosas, ¿se acuerdan? Levantó tiendas y construyó altares. Siempre que construía una tienda para habitar, construía un altar para adorar. Y por eso terminé diciendo: todo lugar de habitación debe ser un lugar de adoración. Y con eso estuvimos hablando la semana pasada. Dale un aplauso al Señor fuerte y diga: mi casa, mi hogar será un lugar de adoración para el Señor. Siempre. Y por eso fíjese bien lo que celebras en tu casa y pregúntate si Jesús estará satisfecho con las actividades que tienes en tu casa. No, solamente pregúntale al Señor si estuviera Jesús en tu lugar, si Jesús haría lo que tú y yo planeamos. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Es la pregunta que he mencionado vez tras vez. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a tomar una decisión?
¿Lo haría Jesús o no lo haría? Si no lo haría, ¿por qué tengo derecho yo de hacerlo? Si estoy llamado a andar en sus pisadas, en sus huellas. Me comunico, ¿no, hermanos? Todo lugar de habitación debe de ser un lugar de adoración. Miramos también, y vamos a ver otros personajes, miramos a Elí. Hace 8 días miramos 2, Abraham y Elí. Empezamos con Elí. Elí era un hombre muy bueno, pero descuidó su casa, descuidó sus hijos y al final fue una ruina completo. No dirigió a sus hijos en los caminos del Señor. Pero quiero mirar a otras personas en la Biblia, hombres de Dios que cometieron equivocaciones muy grandes. Y lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. ¿Recuerdan? Miremos el caso de Josué. Josué fue aquel joven guerrero valiente que acompañó a Moisés luchando contra los enemigos y acompañándolo en todas las pruebas que tuvo en el desierto. Cuando ya Moisés iba a partir y no iba a entrar a la tierra prometida, entonces Dios le dijo a Moisés, he escogido a Josué para que entre al pueblo a la tierra prometida. Y Josué fue el hombre que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Hasta llegó y dijo, en una expresión muy bonita, no sé lo que pasó con él. Pero de todas maneras, dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado, o a Jehová de los ejércitos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que tuvo un buen deseo y lo hizo. Pero no sé cómo se relacionó con sus hijos. Porque la Biblia nos dice en Josué, vamos a mirar a Josué. A Josué nos dice, miren en sus Biblias, hermanos, en el libro de Jueces. En el libro de los Jueces, si quieren anoten para después verlos en su casa. Jueces capítulo 2. Dice, yo no pongo ahí porque voy a poner los nombres, pero anoten Josué, capítulo 2, Jueces 2 del 8 al 15, que es donde nos narra el asunto. Jueces 2, del versículo 8 al versículo 15, dice, verso 8 dice, Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, escuchen, también murió toda aquella generación, no solamente él, sino toda la generación que estaba en ese tiempo. Y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Triste que nosotros terminemos nuestra vida amando al Señor y que la generación que nació con nosotros, comenzando en nuestro hogar, no conozca al Señor. ¿No fue eso lo que le pasó a él? Sus hijos no conocían al Señor. No sé si eso es lo que quiere decir, pero toda esa generación no conocía al Señor. Ustedes pueden seguir leyendo. Llegamos hasta el versículo 15. Dice 11. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, y provocaron así la ira del Señor.
abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Y así llegaron a verse muy angustiados. Hermano, cuando Dios dice que Dios me bendice a mí y que mis hijos deben de crecer en el poder de la bendición para vivir en la voluntad de Dios, no es un juego de palabras que Dios está haciendo. Está declarando una verdad que incluye el pacto matrimonial. O sea que no es fácil. Sobre todo en la generación que vivimos. Cada día es peor. Yo no pensaba hace 20 años, inclusive hace 10 años, que yo iba a ver lo que estamos viendo. ¿Quién de ustedes se imaginó que íbamos a ver lo que estábamos viendo? Sí, se hablaba de algo. Yo leí aquí años atrás el Manifiesto Gay de 1987, donde se hablaba de que el movimiento gay iba a tomarse las escuelas, los colegios, entraría a los hogares y cautivaría a nuestros hijos para que caminaran con ellos. El Manifiesto Gay de 1987. Bueno, eso estaba hace tiempo. Yo creí que era un loco que había escrito eso. Sí. Pero algo me decía, hay algo de verdad en esto. Ojo con tus hijos. Dile a la congregación. Y hemos hecho tanto énfasis en la iglesia sobre la familia. Hasta el punto de que el logo, ¿qué significa el logo? Aquí está la palabra de Dios. La familia se construye en la palabra bajo la sombra de la cruz. Cuando Dios me habló hace muchos años, me habló sobre la importancia de la familia. En el tiempo en que se creía que el primer lugar lo tenía Dios, que debe tenerlo siempre. El segundo lugar, la iglesia. El tercer lugar, la obra. El cuarto lugar lo tenía el trabajo con que uno se sostenía, porque los pastores en ese tiempo no dependíamos de la comunidad, porque las comunidades eran de 15, 20 personas. Teníamos que trabajar. Y yo duré, después de que conocí al Señor y fui pastor, duré más de 30 años trabajando, sosteniéndome con mi propio trabajo. Hasta que ya la congregación creció, el ministerio creció y demás, en todo lo que hemos hecho. Y pues ya tenía que dedicarle más tiempo. Entonces empecé a recibir apoyo de la iglesia para sobrevivir. Nunca busqué el ministerio porque era un buen negocio. Busqué el ministerio porque el Señor me llamó y fui fiel al llamado del Señor. Y hasta ese momento, después de tantos años, el Señor no me ha abandonado. Porque el Señor ha dicho, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Créelo, hermano. Diga conmigo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cualquier justo, cualquier persona que ande en los caminos del Señor y busca hacer su voluntad, el Señor no lo desamparará. Pero aquí está otro personaje, no solamente Elí, también Josué, pero también David. ¿Sabes que David tuvo muchos problemas con sus hijos? Hermanos míos, David, ustedes pueden leer la historia allá en Samuel, al fin, en Samuel y en Reyes, en el Antiguo Testamento. Voy a mirar algunos textos del Nuevo Testamento. Amnón, su hijo, mató a su hermana. Amnón tuvo relaciones sexuales con su hermana,
que se llamaba Tamar. ¿Recuerdan? Que se llamaba Tamar. Pero luego después, Absalón, su otro hijo, mandó matar a Amnón. Y no solo lo mandó matar, sino que quiso quedarse con el trono y derrotar a su padre. Al final murió. Pero después hubo otro hijo que se llamaba Adonías, que también buscó apoderarse del trono. Y aquí hay algo muy interesante en el caso de Adonías. Mire lo que dice el libro en Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 1. Abran su Biblia conmigo. Vamos a leer capítulo 1 del verso 5 al 6. Adonías era hijo de David, verso 5. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardas de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca le había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Pueden seguir leyendo la historia de Adonai. Pero ¿cuál fue el fallo de David? Nunca le pidió cuentas de lo que hacía Adonías. Eso significa, eso muestra que no solamente lo hizo con Adonías, sino con sus otros hijos. La misma situación. Dejar crecer los hijos sin conducirlos por el camino del Señor es lo más peligroso que puede existir en la tierra. ¿Me comunico? Y fue David, el hombre llamado conforme al corazón de Dios. Un gran hombre. Un hombre bendecido. Pero no supo guiar su familia. ¿No es eso una advertencia muy seria para nosotros hoy? Ya que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, adoración y ejemplo. Hay muchos hijos de Salomón, de David, no sabemos cuántos tuvo, pero menciona algunos que demuestran la situación como figura de lo que sucedió en su familia. En el capítulo 11 de Primera de Reyes hay una historia interesante. ¿Quién sucedió a David en el trono? No fue Absalón, no fue Adonías, no fue ninguno de los otros que querían. Lo sucedió a Salomón. Pero miren lo que pasó con Salomón, porque eso digo que eso demuestra que David no supo criar sus hijos. Dice en el versículo capítulo 11, en el versículo del 1 al 6, dice: ahora bien, hablando de Salomón, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititias, todas ellas mujeres extranjeras y enemigas del pueblo de Dios, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro le desviarán el corazón para que sigan otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera ¿qué? El corazón de Salomón, del hombre más sabio. Escuche. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió
a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué falla de David? Que su mismo hijo Adonai quiso derrotarlo y después a quien le entregó el trono se corrompió. Pareciera que al final de la vida de Salomón reconoció y regresó al Señor. Porque Eclesiastés en el capítulo dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Vuelve a reconocer los principios, gracias a Dios. Pero en la vida, mientras fue joven, mientras tuvo poder, fue un desastre completamente. Hermanos míos, quiero mencionarles a otra persona. Aquí está Salomón. Ahora voy a mostrarles a otro, a Lot, sobrino de Abraham. ¿Sí? Lot nos dice la palabra de Dios en Génesis. Lot. Vamos atrás, Génesis capítulo 19. Busquen en sus Biblias. Capítulo 19. Después de que Lot se disgustó con su tío, después de que su tío lo había bendecido, le había sacado de la miseria, y de esta forma le pagó Lot. Cuando hubo discrepancia entre los pastores de Abraham y de Salomón, dice en Génesis capítulo 13, vamos a ver, aquí en el capítulo 13, voy a mostrarles una secuencia aquí. En el capítulo 12 de Génesis nos habla de que Abraham levantaba tiendas y construía altares. Pero cuando Lot se separó, porque vio la llanura muy hermosa y dijo, yo me voy para allá, Abraham le dijo, elige. Yo me voy al lado opuesto que tú elijas. Le dio la oportunidad de elegir. Escogió lo que le pareció más bella. Llega al versículo 11 de Génesis, capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, del 11 al 13. Dice que Canaán, de la ciudad del valle, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados. Después de que vamos a leer del verso 14 en adelante. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista y que voy a multiplicar tu descendencia. Pero el punto donde yo quiero hacer énfasis es el verso 18. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue cerca de Hebrón y allí erigió un altar a Jehová. Pero sigan leyendo el pasaje ustedes, no quiero mirar ahorita porque se me da el tiempo. Lot se separó de Abraham y fue extendiendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Nunca se habla de que Lot levantó altares. Solo tiendas. Dice, fue levantando sus tiendas en el camino, en la jornada, hasta que llegó a Sodoma. Es decir, vuelvo al punto anterior que había mencionado. Lot tuvo un hogar. No, un lugar de vivienda, una familia que no adoraba a Dios. ¿Y saben cómo terminó? Terminó en Sodoma. ¿Y qué pasó al final? El capítulo 19 es bien triste la vida de Abraham. Capítulo 19. Vamos al capítulo 19. Porque miramos lo que pasó con Lot después de que estuvo en Sodoma por mucho tiempo. Dice el capítulo 19,
cuando vino el fuego, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, a causa de la perversión sodomita que tenían, de la sodomía que estaban viviendo, del lesbianismo que vivían en ellos, Dios castigó a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero llega al versículo 19, capítulo 19, verso 30 al 18. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, porque Dios le dio un permiso para salvarlos a ellos, Lot se fue con sus dos hijas a vivir. Primero, ¿recuerdan ustedes que cuando la esposa de Lot, que estaba enamorada de su tierra y la abandonó, Dios les había dicho, no miren hacia atrás? ¿Qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en piedra de sal. Murió. Tragedia para su esposa. Pero luego, ¿qué pasó con sus hijos? Que es donde quiero enfatizarlo. Con sus hijos pasó algo impresionante. En el capítulo 19 y en el versículo 30-38. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se case con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche. Y ahora tú te acostarás con él, así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Y así las dos hijas de los que quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, enemigo de Israel, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, que llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas, enemigos de Israel. Ustedes saben que estamos en la misma situación. Ya se está declarando que tener relaciones sexuales del padre con la hija no es un delito. Ya está en el corazón del ministro de Educación. De tener relaciones sexuales con su hermana no es un delito. Con su tía, con su mamá, no es un delito. Es la misma época de Sodoma y Gomorra. Jesús dijo que los últimos días serán como los de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que ya estamos viviendo. Hermanos, ¿dónde ha estado la falla siempre? No en la política. En la familia. En la familia. Los padres, una generación de padres que no ha sabido educar a sus hijos. Triste, hermanos. Esto no es un juego. Es una verdad que Dios tiene manifiesta en su palabra. Por eso entonces podemos gritar, ¿cómo ser el padre que Dios quiere? Para ser el padre que Dios quiere, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Después de que Dios les dio los 10 mandamientos, Moisés hace un recuento de lo que había pasado y viene un punto muy crucial. Antes de Moisés morir, recapituló la historia. Escucha con atención, pueblo de Israel. Verso 1. Estos son los mandatos o mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios te encargó que enseñara. Se refiere a los 10 mandamientos.
Obedecedlos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos o mandamientos del Señor, disfrutarás de larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de los antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, lo que se llama el Shema Israel. Oye, Israel, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego, o mandamientos que el Señor entrega. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalos a tus manos, llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en el marco de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ese es el deber de un padre. Hermanos míos, la única manera de ser el padre que Dios quiere es en entender lo que Dios tiene, sus mandamientos. No solamente los mandamientos de los 10 mandamientos, no solamente eso que está escrito allá. Ahí están los 10 mandamientos. Pero tendremos que entrar en una segunda parte de los mandamientos del Señor, los mandamientos de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Los mandamientos del Señor será un tema que debemos tocar. ¿Cuántos son los mandamientos del Señor? Ya lo tomaremos en cuenta porque eso sí que es largo. Hemos dado una serie sobre los 10 mandamientos. Creo que tenemos que dar una serie sobre los mandamientos de Jesús, que están muy claros en el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí están lo que se llama las enseñanzas de la montaña o el sermón del monte, como otros lo llaman. Ahí están los mandamientos que el Señor vez tras vez está mencionándonos. ¿Qué debemos hacer? Según esta palabra, aprender y vivir los 10 mandamientos igual que los mandamientos del Señor. Segundo, aquí hay algo. Meditar en eso hasta el final. Miren lo que debemos hacer. Si ustedes analizan ese pasaje, debemos aprender a vivir los 10 mandamientos y los mandamientos de Jesús. En segundo lugar, escuchar, porque es Dios el que habla. En tercer lugar, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra vida. Cuarto, grabar en el corazón la palabra que Él nos ha dado. Quinto, repetírsela a los hijos. Sexto, recordar siempre esa verdad. Y séptimo, proclamar en todo lugar los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús en nuestra vida. Vamos a tener cursos que nos enseñan la importancia y cómo compartir los mandamientos, empezando con la casa. Porque no solamente nosotros, los adultos, debemos vivir los mandamientos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque solo esos principios los harán crecer responsables. Solo los principios del Señor los hará crecer responsables a ellos. Y las próximas generaciones entonces llegarán a ser bendición. ¿Están listos a participar en estos tipos de cursos? Vamos a tener horas especiales para repetirlos. El equipo de Kirk Cameron, fue Aguas Vivas, que son los que dirigen esto. El equipo en Colombia nos va a acompañar inicialmente para capacitar a algunos, para que ustedes se capaciten y entreguen esos principios al Señor.
el Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.